Bien, bendiciones a todos, un placer saludarles. Vamos a tratar de hablar acerca un poquito de lo que contemporáneamente estamos viendo o lo que comúnmente se está dando a nivel global, acerca de el deporte. Algo que comúnmente puede hacer que dañemos susceptibilidades, pero o se puedan dañar algunos sentimientos, pero eso es lo de menos. Vamos a hablar acerca de la religión o el culto al deporte. Un tema que comúnmente no lo estoy escuchando en los predicadores de sana doctrina, no lo estoy escuchando en los grandes, famosos predicadores que defienden la sana doctrina. En ningún momento lo estoy escuchando en estos días. ¿Por qué será? No se sabe, pero ¿será que tienen alguna inclinación idolátrica a su equipo favorito? No se sabe, pero que no lo están hablando, eso me deja mucho, pero mucho de qué hablar. Para ello voy a comenzar con una cita, Lucas 17:26. Lucas 17:26 al 30. Quiero tocar solamente una cita. Bueno, alguna cita, mejor dicho. Lucas 17:26 al 30. Dice así la escritura. Pero como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio, los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían. En los días de Lot salió de Sodoma, perdón, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Observe, lo que voy a dar a continuación no es una predicación ni una enseñanza tan llena de versículos bíblicos como me gustaría, pero vamos a tratar de poder vincular algunos pasajes bíblicos con los cuales el apóstol más adelante menciona, concerniente a algunas de las cartas que el apóstol Pablo escribe y que lo relaciona con algunos tipos de deportes que para ese entonces existían. Observe, vamos a hablar de la fe y nuevas religiones en actualidad, y una de ellas es la religión o el culto al deporte o a los deportes en sí como tal. Observe, las ideas de este siglo prácticamente y sus creencias culturales y actuales han influido también, pero demasiado y mucho en las creencias religiosas. Tanto que en la sociedad norteamericana como en muchos lugares de Europa ha influido también lo que es en las creencias religiosas como tal. Sí, la sociedad prácticamente está siendo absorbida e influenciada de una manera tan grande que hoy por hoy se caracterizan, muchas de estas sociedades prácticamente se caracterizan por su falta de creer en Dios y por darse a conocer prácticamente a través de los diferentes medios su tipo de creencia o tipo de religiosidad o tipo de fe que ellos pueden tener o la gran mayoría pueda tener. Sí, pues para ello prácticamente vamos a hablar un poquito de lo que acontece. El ser humano prácticamente que no cree en la existencia de Dios está frente a lo que es a diferentes creencias o diferentes influencias de todo lo que es la sociedad o el sistema mismo. Ahora, observe, eso ha dado como resultado prácticamente nuevas religiones o creencias como tal es la religión y el culto al deporte, que es donde me voy a enfocar lo que es en esta noche. Sí, pese a su crecimiento en este tiempo que estamos viviendo, sí, en donde hay creencias prácticamente que han servido, pero están siendo demasiada influencia lo que es prácticamente en muchas creencias religiosas, están influenciando de una forma tremenda este tiempo llamado posmodernidad. Pues la posmodernidad en sí no es irreligiosa, sí, sino que al contrario, la posmodernidad o el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en donde tiene
sus propios ideales o sus propias creencias religiosas como tal. Sí, conviven prácticamente en esta época diversas tendencias que constituyen un amplio abanico de creencias. En la cultura del gran vacío sigue permaneciendo la nostalgia prácticamente de lo religioso. En la posmodernidad que vivimos como tal, no es ni propiamente atea ni propiamente antirreligiosa. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar hace un momento, porque el tiempo que estamos viviendo como tal ha creado o ha prefabricado sus propias creencias o ideales o, por no decirlo, sus propios tipos de dioses como tal. Pero esta sed del hombre contemporáneo se procura saciar en recipientes que no siempre satisfacen esa necesidad, al contrario, lo enferma en una forma tremenda. El gran vacío posmoderno o del tiempo que estamos viviendo se intenta muchas veces de llenar con caricaturas de lo religioso que en vez de liberar o saciar esa necesidad, se vuelven esclavos de ideales o pensamientos netamente religiosos que son contrarios al mismo Dios de las Escrituras. Por eso que tenemos hoy prácticamente a una cantidad de formas de religiones o de religiosas creencias que constituyen lo que es a tradicionales, sí, pensamientos o sus propios cultos, en donde cada uno de ellos tiene su propio Dios a celebrar o rendirle homenaje. ¿Qué es lo que ha provocado todo esto? Lo que ha provocado prácticamente es querer sustituir lo que es la única creencia en el Dios eterno por medio de Jesucristo, su Hijo, prácticamente. Pero para ello vamos a ver algunos tipos de pensamientos o de religiones que han resurgido o han surgido prácticamente con mucha fuerza en estos últimos días. Por ejemplo, el retorno a lo esotérico. No me voy a enfatizar lo que es este tema porque es amplio, pero solo para tener una idea, porque esto lo vamos a tocar luego, el retorno o el culto a lo esotérico. Sí, solo hay que echar un vistazo prácticamente a cualquier medio de comunicación, revista o cualquier medio social para comprobar la importancia del fenómeno. Observe cuánta información o noticias o comentarios de horóscopos, astrología, ciencias ocultas, cartomancia, videncia, esoterismo y un montón de creencias baratas que compiten por abrirse paso en la sociedad del consumo por tal de llenar o saciar esa necesidad del ser humano. Como dije, no me voy a enfocar en este tema, en el culto o el retorno al esotérico, pero lo vamos a tocar luego. Pues este tiempo lo que ha dado como resultado, el culto al esotérico, dije, pero también ha dado como resultado, por ejemplo, este rebrotes o el retorno a lo satánico. ¿Sí? Muchas personas creen que la idea del diablo no es más que una tradición cristiana, bastante antigua prácticamente, creen algunos, que subsiste como leyenda medieval, pero hoy resulta ya inaceptable para el creyente actual o para muchos creyentes que pretende haber alcanzado la madurez o que pretende haber alcanzado la madurez. Para muchos de ellos resulta prácticamente que toca la idea del diablo o del pecado. Eso ya no es prácticamente con sus ideales, algo muy diferente a lo que la Escritura enseña. Pero vuelvo y lo repito, no me voy a enfocar en eso, pero todo lo que es esta posmodernidad o el tiempo que estamos viviendo, que tiene mucho que ver con fundamentar antivalores y desbaratar prácticamente los valores bíblicos o los valores absolutos, ha dado como resultado estos fenómenos o estos cultos, como dije, el retorno a lo esotérico, el rebrote a lo satánico a través de diferentes medios, música, diferentes géneros, ya no se diga. Sí, pero también ha dado como resultado no solo eso, sino que también el encanto o el anhelo por lo asiático. Aquí es donde prácticamente entra la nueva era y otro sinfín de prácticas que están bastante marcadas en la sociedad, pero que también están influenciando mucha iglesia evangélica como tal. Pero me voy a enfocar lo que es en el tema que tenemos, lo que es en pantalla: la religión o el culto al deporte. En eso me voy a enfocar.
Sí, no voy a dar mayores detalles bíblicos, pero sí vamos a dar bastante lo que es información acerca de esta investigación. Esta investigación la ha hecho un biólogo, teólogo y científico cristiano llamado Antonio Cruz. Antonio Cruz ha dado bastante información acerca de esto en su libro La posmodernidad o el cristianismo y la posmodernidad. Es un libro muy bueno, bastante información agradable. Es una investigación que él ha hecho en donde ha dado detalles que tienen mucho que ver con la descripción del tiempo que estamos viviendo hoy. Observe, la religión o el culto al deporte. Se ha señalado prácticamente en numerosas ocasiones el carácter altamente religioso que manifiesta el deporte en todo el mundo. Y eso nadie lo puede negar. Pero permítame, antes de entrar en detalles, vamos a dar lo que es el origen de los Juegos Olímpicos o el origen prácticamente de los deportes, entendiendo claramente que en el tiempo de Noé no existían o no hay evidencia clara acerca de los deportes, pero que luego, muchos años después, con el nacimiento o el surgimiento de Grecia o de los helenos, es donde nacen prácticamente los deportes. Y es ahí donde me voy a enfocar prácticamente, en donde nacen lo que son los Juegos Olímpicos. Observe, en antigua Grecia, en los Juegos Olímpicos, por cierto, esta información se llama los Juegos Olímpicos, su origen en antigua Grecia. En antigua Grecia, los Juegos Olímpicos se alzaban como un pilar de la cultura y la identidad helénica, ¿sí? Antes de llamarse griegos, se llamaban helenos, ¿sí? Observe, trascendiendo más allá de un mero evento deportivo para convertirse en una confluencia de religión, arte y diplomacia, celebrados cada 4 años en el Valle Sagrado de Olimpia. Estos juegos eran tanto un homenaje a los dioses como una vitrina del potencial humano. El nacimiento de los Juegos Olímpicos se sumerge en las profundidades de la mitología griega, donde se entrelazan los actos heroicos de deidades inmortales, ¿sí? Según la leyenda, fueron instaurados por el mismo Zeus, el máximo dios o el dios mayor de todo el panteón griego, o sea, de todo el conjunto de dioses griegos. Zeus era el mayor prácticamente, y se cree que los Juegos Olímpicos fueron instaurados por él mismo. En conmemoración de su victoria sobre Cronos, este origen divino imprimía a los juegos un carácter netamente sagrado, convirtiéndolos en una festividad que enlazaba lo humano con lo divino. Observe, la ceremonia de apertura era un espectáculo de reverencia y esplendor. Comenzaba con procesiones y sacrificios en honor a Zeus, seguido de un juramento de atletas frente a su imponente estatua en Olimpia. ¿Sí? Este acto simbolizaba no solo el compromiso de competir con honor, sino también el reconocimiento de los dioses como guardianes supremos del deporte y la moral. Pregunta: ¿ha cambiado algo con los tipos de ceremonia antigua, con los tipos de ceremonia actual? Yo creo que no ha cambiado nada, y al contrario, hoy más que nunca están más identificados los diferentes medios a qué culto le están rindiendo o a qué Dios le están rindiendo culto a través de las diferentes ceremonias antes de iniciar cada uno de los Juegos Olímpicos actuales. ¿Sí? Observe, el programa de los Juegos era variado, aunque más limitado que en los tiempos modernos. Incluía disciplinas como el pentatlón. Penta, 5, tlón tiene que ver con competencias, con 5 tipos de competencias que combinaban lanzamiento de disco, primero, lanzamiento de jabalina, segundo, asalto de longitud, tercero, las carreras y luchas.
¿sí? 5 tipos de juegos donde estaba bien marcado prácticamente lo que es estos Juegos Olímpicos. También se destacaban la lucha, el boxeo y el pancratión, una forma primitiva de combate sin reglas que probaba los límites de la resistencia y la destreza física. Estas competencias no solo eran una demostración de fuerza y habilidad, sino también de valentía y honor. ¿Sí? ¿Qué significa prácticamente pancratión? Veamos. ¿Qué significa pancratión? Pancratión prácticamente viene del término griego, ¿sí? Del término griego, en donde está formado de un vocablo de 2 palabras. Pan, que significa todo o totalidad, y cratión, viene de kratos, que se traduce como fuerzas, poder o dominio. Literalmente, pancratión significa todo poder o el juego de fuerza completa o el juego de dominio total. A eso se está refiriendo prácticamente este punto, ¿verdad? Por supuesto. Y todo esto tenía que ver lo que es principalmente con los Juegos Olímpicos que nacen lo que es en Grecia, ¿verdad? Por supuesto. Una forma primitiva de combate sin reglas que probaba los límites de la resistencia y la destreza física. Esta competencia no solo eran demostración de fuerza y habilidad, sino también de valentía y honor. Observe, los atletas que competían desnudos en honor a la pureza y la igualdad eran venerados como héroes. Ganar en Olimpia no traía riquezas materiales. El premio era una simple corona de olivo, pero el honor y el reconocimiento que acompañaba la victoria eran invaluables. Los campeones eran inmortalizados en canciones y estatuas, y sus ciudades natales los recibían con honores casi divinos. Pues en relación a esto, prácticamente Pablo hace mención en la primera carta a los Corintios, ¿sí? En la primera carta a los Corintios, Pablo hace mención acerca de dos tipos de deportes. Observe, primera carta a los Corintios, capítulo 9, en sus versos 24 en adelante. Pablo pudo observar este tipo de deportes y la relación o el vínculo divino que tenía en estas ciudades o en estos lugares prácticamente altamente idólatras. 9:24 de la primera carta de Pablo a los Corintios dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Correr tiene que ver con atletas. El atletismo era uno de los juegos que estaba dentro de lo que es prácticamente, observe, dentro de lo que es en sí de los 5 tipos de juegos, claramente que tenían que ver con los Juegos Olímpicos. Sigue diciendo, 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Vemos que la corona o el tipo de corona que ellos recibían era de olivo. Sin olvidar que esa corona de olivo, al ser puesta, tenía la idea de que esa corona a esa persona lo divinizaba. Misma creencia que tenían todos los emperadores romanos. Siempre que un emperador se le ponía lo que es esa corona de olivos, ellos entendían que esa persona se estaba divinizando. O sea, en pocas palabras, pasaba de un simple ser humano a una deidad que se le tenía que rendir culto, homenajes o crear alguna estatua, ¿verdad? Por supuesto. Observe, Pablo sigue diciendo, 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo de otro, yo mismo venga a ser eliminado. Observe, 2 tipos prácticamente de deportes que está haciendo mención el apóstol: el atletismo, o sea, las carreras, y principalmente las luchas, que son parte de los 5 tipos de juegos que eran parte del pentatlón de los Juegos Olímpicos helénicos o de Grecia, ¿verdad? Por supuesto.
Más allá del deporte, los Juegos Olímpicos era prácticamente el crisol de la vida griega. Era el medio por el cual purificaba o preparaba lo que es la vida de un griego prácticamente. Aquí habían en este tipo de deportes se reunían poetas, artistas, filósofos. Todos ellos acudían a Olimpia para presentar sus obras y competir, oiga bien, con diferentes tipos de ideales y poder compartir prácticamente sus obras o trabajo, ¿verdad? Por supuesto, durante este periodo las hostilidades entre las ciudades-estados se suspendían. La tregua prácticamente olímpica permitía a los participantes y receptores viajar de manera segura, promoviendo un espíritu de paz y unidad. Solamente en este tiempo, las guerras o los pleitos que había entre una ciudad-estado con otra ciudad-estado se le ponía pausa. ¿Sí? Sin embargo, los juegos también eran un terreno para la política y la diplomacia. Los líderes de las polis, o sea, de las ciudades, aprovechaban la ocasión para negociar alianzas y discutir asuntos estables, usando el evento como plataforma para fortalecer lazos o resolver conflictos prácticamente. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, por tanto, eran mucho más que una competencia deportiva. Eran una manifestación de los valores, creencias y aspiraciones de una civilización que veía el atletismo, una vía para alcanzar la excelencia, la divinidad, no solo física, sino también moral y espiritual. En el polvo o en el estadio prácticamente de Olimpia se forjaban leyendas, se honraban a los dioses y se celebraba la esencia misma de lo que significaba ser un griego. Observe, Juegos Olímpicos, antigua Grecia, antigua historia, Olimpia. Tiene que ver con mitología griega, en donde le dieron origen a los deportes. No solamente era mitología, fueron la base para la creación de los Juegos Olímpicos que ahora tenemos, que, como dije hace un momento, van relacionados prácticamente con divinidades o van relacionados prácticamente con diferentes cultos o creencias que están bien marcadas en la antigüedad como hasta el día de hoy. Sí, por ende, la religión o el culto al deporte tenía un carácter altamente religioso en el que manifestaba prácticamente a través del deporte. Y eso era en todo el mundo y sigue siendo en todo el mundo actualmente. Observe, el discurso que pronunció el renovador de los Juegos Olímpicos, el barón Pierre de Coubertin, el 4 de agosto de 1935 en Berlín, afirmaba que la primera característica del olimpismo antiguo, o sea, del deporte antiguo, tanto como del deporte moderno, es la de ser una religión. Observe lo que estos prácticamente señores del tiempo prácticamente moderno han afirmado. Este pedagogo francés fue partidario de introducir el deporte en los colegios porque estaba convencido de que los valores filosóficos religiosos que transmitía el deporte, según él, fomentaba a los niños lo que es el equilibrio, la disciplina y la obediencia, sin olvidar culto a una divinidad exclusiva. Pero Coubertin creía que la religión olímpica de la modernidad era superior a las demás religiones trascendentes. Sí, algo totalmente equivocado. ¿Por qué razón? Observe, porque las catedrales de tal religión hoy en día son los campos de fútbol, las pistas de tenis o de baloncesto, los pabellones olímpicos, los estadios polideportivos y las carreteras que se transforman prácticamente durante las competiciones en auténticos lugares de culto. Y eso nadie lo puede negar. Siempre que su equipo favorito de España, ya sea uno u otro, cuando gana
o pierde, siempre está registrado que va a celebrar su victoria prácticamente o su derrota al redondel de una de las diosas muy marcadas en España llamada la diosa Cibeles. Y eso está bien registrado y marcado hasta el día de hoy. O sea, en pocas palabras, el culto o la religión del deporte está bien marcado hoy más que nunca. ¿Sí? Los santuarios prácticamente hacia donde se dirigen las peregrinaciones de los aficionados los fines de semana o siempre que hay lo que es un partido para contemplar en directo la ceremonia sagrada del partido, por supuesto, la etapa, el torneo, el combate o la carrera prácticamente. A esos templos del deporte se llega de la mano del sentimiento y la devoción. Y eso nadie lo puede negar porque se ve y se les nota a la gran mayoría. Si se produce el triunfo, la vida se llena de euforia, alegría y sentido. Si por el contrario se obtiene la derrota, es el momento de la rabia, la frustración y hasta las lágrimas. Porque en el fondo lo que está en juego es el prestigio del pueblo, de la ciudad, religión o el prestigio y el honor del propio país. ¿Sí? Es el sentimiento nacional concentrado en un juego que lo decide todo. Eso en el ámbito pagano, en el ámbito social, que se supone que no conoce a Cristo o que no conoce a Jesús. Pero qué curioso que esa misma devoción y religiosidad y culto está bien marcada en el ámbito religioso pseudo cristiano de ahora en día prácticamente, en donde, vuelvo y repito, así como en los días de Noé, todo el materialismo y todo lo que tiene que ver, las prácticas que comúnmente se hacen, lo volvieron prácticamente, sus cultos y devociones lo volvieron algo tan normal o natural, algo que prácticamente va en contra de lo que es en sí del amor o de poner en primer lugar el reino, se volvió tan natural. Y no es que el trabajo o el arrancar o trabajar o casarse o beber o comer sea malo, no, sino que al contrario, todo eso se volvió la prioridad de cada ser humano y al final prácticamente, tanto en aquel tiempo como en este tiempo, se está volviendo la prioridad por sobre todas las cosas. Y eso está permitiendo que todo lo demás se vea y se tome y se realice como algo natural. ¿Sí? Como por ejemplo, diferentes cultos, diferentes prácticas, costumbres o tradiciones antibíblicas. Lamentablemente, mucho predicador vendido lo que es el sistema está volviendo tan normal lo que es el paganismo, tan normal las prácticas y costumbres antibíblicas, lo está volviendo tan normal y ha hecho un sincretismo, una mezcla del Santo Evangelio con fiestas y costumbres netamente oscuras y paganas. Un sincretismo en donde muchos de los grandes religiosos, muchos de los grandes predicadores de hoy en día, o muchos predicadores, lo están y lo han hecho normal, cuando no tiene que ser normal prácticamente. ¿Sí? Como dice Mardones, el deporte sirve para la sacralización de la nación. El deportista es el sacerdote coyuntural que ofrece el sacrificio de su preparación física, las reglas y prácticas purificadoras, mire qué interesante, para oficiar la liturgia de la representación nacional. Observe toda la creencia que hay detrás de lo que es el culto o la religión, el deporte. También los signos de cada uno de los equipos, los símbolos deportivos que hay detrás de todo ello. Recuerdan lo religioso que es cada uno de estos lugares o cada uno de estos equipos o deportes. Por ejemplo, banderas que definen claramente su inclinación, uniformes, escudos, colores, intercambio de presentes e interpretación de los correspondientes himnos, ¿sí? Que se cantan fervorosamente, sirven de alguna manera como
para contribuir a crear ese ambiente solemne de la ceremonia. Todo este ritual deportivo predispone e introduce a los congregados, a sus feligreses, en esperanza de lo que está por venir. Qué interesante, ¿no? Porque esta es la tensión que espera con impaciencia, un cúmulo, una cantidad de emociones que se van a producir. Es el temblor y es el escalofrío ante el sagrado de la jugada maestra que tiende a sacralizar el gol de su equipo o jugador favorito, su becerro de oro, y a maldecir el gol de los contrarios. Qué tremendo, ¿no? Cualquier parecido en la actualidad no es coincidencia, es la misma condición antigua, es lo mismo que está resultando hasta el día de hoy. Y lamentablemente mucha iglesia evangélica hasta han quitado prácticamente el altar por poner lo que es una gran televisión y poder transmitir lo que es el partido de su equipo favorito. Idolatría bien marcada, lo mundano bien introducido dentro de las iglesias, en donde todo lo pagano, todo lo inmoral o antibíblico lo están normalizando como algo bueno. Qué contradictorio el Santo Evangelio, ¿verdad? Por supuesto. Por si fuera poco, el altar doméstico de la televisión, en algunos casos, el celular para los que andan para arriba y para abajo y no pueden estar estables, la tablet, sí, por si lo quieren ver más ampliamente, o la computadora por si la andan para arriba y para abajo y tienen acceso a internet, etcétera. Ese altar prácticamente se encarga al día siguiente o más tarde de airear o de alimentar minuciosamente todos los movimientos conflictivos de la ceremonia de su equipo o partido favorito. Los medios de comunicación contribuyen de este modo a mantener viva la fe de los feligreses, comentando acerca del sermón, ¿sí? De ese sermón deportivo durante toda la semana o durante algunos días, hasta que llega el pronto encuentro de su equipo favorito y preparando los espíritus para el próximo servicio o partido tan anhelado. El fútbol, por ejemplo, da sentido hacia las vidas de millones de personas en muchos países. Por ejemplo, en España, un país idólatra, cargado de idolatría, sí, cargado de paganismo, influenciado por lo mundano y predicado por mucho pastor pseudo de sana doctrina, aparentemente sana doctrina, pero no son más que infiltrados y vendidos al sistema, que son promotores del paganismo, promotores del sincretismo, promotores de la idolatría como tal, que dicen defender la fe o dicen defender lo que es la justicia o dicen defender la palabra de Dios, pero cuando les conviene, pero cuando no les conviene, no hablan de ello en su totalidad. En todo este tiempo, desde que inició lo que es este mundial que estamos manifestando o que se está viviendo a nivel global, ¿sí? Ninguno de estos predicadores pseudo de sana doctrina han hablado algo o han mencionado acerca de la sana, de lo que es de la idolatría que hay detrás de todo eso. ¿Cuándo comenzó? Con un ritual terriblemente marcado por un grupo o movimiento que la mayoría conoce como lo del ojo. ¿Sí? Terriblemente. Yo no he visto estos predicadorcitos vendidos al sistema que estén hablando acerca del culto o la religión del fútbol, porque no les conviene. Son prácticamente promotores del error, promotores del engaño, pseudos predicadores de sana doctrina, pero que al final son hijos del sistema, de la gran ramera, prostituidos al mejor precio, prostituidos al mejor postor, con apariencia de sana doctrina, pero con su inclinación pagana y mezcla o sincretismo, niegan todo. Observe, el fútbol, por ejemplo, da sentido a las vidas de millones de personas en España
y en muchos países de Europa y América también. Como declaraba en una oportunidad el amistoso futbolista Iván de la Peña, recordando sus inicios en el Barça, decía él: descubrí la verdadera magnitud del barcelonismo, una auténtica religión de Cataluña. Es algo de lo que no te puedes dar plena cuenta si no vives dentro de él. Esas fueron las declaraciones prácticamente de este futbolista Iván de la Peña. Sí, que el Barcelona era prácticamente su auténtica religión. Solo estoy repitiendo las palabras de esta investigación que Antonio Cruz hizo acerca del culto o la religión al deporte, en donde España, un país altamente pagano y altamente idólatra, promueve altamente, y no solo a través del ambiente social que no conoce lo que es el evangelio, sino que también de muchos pseudo predicadores vendidos al sistema, pseudo sanas doctrinas que al final simplemente están vendidos y al mejor postor como cualquier prostituta, sistemas prostituidos, sistemas vendidos al sistema, en donde les importa engañar a sus feligreses e introducirle cualquier tipo de idolatría, cuando Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aborrece hasta el día de hoy la idolatría. Esta religión prácticamente profana, pagana o mundana y artificial que es el fútbol, se le han señalado algunos rituales que pueden resultar comunes en otras religiones. Primero, sería el hecho de facilitar la sociabilidad, y eso es bueno. Lo que se tiene en común con los demás o con las demás religiones, lo que une y cohesiona a los congregantes en el campo es la afición por el mismo equipo y la adoración de los mismos ídolos, bien marcados con su camisa favorita, bien marcados prácticamente con su equipo favorito. Dios bendiga a los que en todo lo que es este mundial ha habido lo que es una religiosidad y un fanatismo bárbaro, lo que es en este mundial de parte de muchos evangélicos que no tienen identidad, por supuesto, que Dios les ayude, ¿verdad? ¿Sí? Observe, es fácil compartir emociones con nosotros porque están muy cerca, oiga bien, muy cerca, experimentando los mismos estímulos. Por eso que usted no va a ver a un equipo contrario en medio de el equipo con el cual va a jugar en contra. ¿Sí? O dicho de otra manera, usted no va a ver lo que es en este país a alguien que es de la alianza, lo que es entre el grupo de los de FAS, porque se arma la de San Quintín. Todos hemos sido testigos a través de los medios de cómo estos equipos, oye, ven, no solo en El Salvador, sino que en diferentes partes del mundo, como en España con el grupo de los hooligans, promueven o provocan grandes disturbios en contra de su equipo contrario. En España, como en diferentes lugares de Europa, estos grupos de desórdenes no pasan desapercibidos, ¿sí? En donde no pueden tolerar a alguien de otro equipo porque hay problemas serios. Y lo mismo pasa lo que es en El Salvador. Un equipo no puede tolerar a otro, o los fanáticos de un equipo no pueden tolerar a otro como tal, y ocurren grandes disturbios y grandes problemas. Y gracias a Dios, hoy se está poniendo lo que son las leyes a este tipo de personas que andan causando desórdenes, buchincheros, marcando lo que es en sí su fanatismo por lo que es su deporte, algo ilógico e incoherente, ¿verdad? Por supuesto. Observe, los jugadores que contribuyen al equipo admirado vendrían a sustituir así al santo o al patrón prácticamente de tantos pueblos católicos, ¿verdad? Por supuesto, de muchos países en los que antiguamente, más que hoy, se reunían lo que es la población con un mismo sentimiento fanático y supersticioso. Eso mismo hacen cada uno de estos promotores de cada uno de estos equipos de fútbol en lo que respecta al culto o a la religión, al deporte, principalmente lo que es en el fútbol. Segundo dato o aporte, aspecto de estos enfrentamientos deportivos es el hecho de exaltar la religión nacional, la raza, la cultura, la lengua
o la región. Sí, claramente se ha visto en estos 2 días el fanatismo bárbaro, pero bárbaro, de cómo Occidente, en donde donde todos somos indígenas, a excepción los norteamericanos que son indios. Estamos hablando de los nativos originales, ¿verdad? No de los inmigrantes blancos, ¿sí? Estaban apoyando prácticamente terriblemente a su equipo, que conste, yo no estoy a favor ni de un equipo ni de otro. A mí eso ni me va ni me viene, ¿verdad? Por supuesto, no pierdo el tiempo en juegos ilógicos, ¿verdad? Por supuesto. Pero como el gran apoyo, donde estaba marcado lo que es un país como tal por su equipo favorito. A ver qué tipo de odio hay contra el otro, había contra el otro, pero al final, pues, terriblemente quedó la burla, ¿verdad? Por supuesto. Es lo que ocurría, por ejemplo, con la politización del fútbol durante el franquismo en España. El franquismo prácticamente era un régimen político de un dictador en España que inició en 1939 y termina en 1975. En ese tiempo, este dictador prácticamente en el que utilizaba como un medio para alabar la raza y al mismo tiempo distraer a los ciudadanos de la realidad social que vivía España en ese tiempo, ¿verdad? Por supuesto. Que lo que hacía simplemente darles circo o darles deporte para mantenerlos distraídos de lo más importante. Vuelvo y hago otra pregunta. ¿Acaso ha cambiado algo de eso en la actualidad? ¿Qué hay detrás? ¿O qué es lo que qué es lo que ha estado ocurriendo detrás de todo este entretenimiento global del deporte? Pues ya vamos a ver todo eso a la luz en cuestión de algunos días. Nos vamos a dar cuenta de todo lo que se hizo a puerta cerrada y que pocos se dieron cuenta y que prácticamente por la gran nube de fanatismo y religiosidad deportiva que ha habido, no se ha podido observar. Pero en su momento lo veremos prácticamente. En la actualidad, el fútbol sirve principalmente para expresar los sentimientos nacionalistas de tal manera que una victoria sobre la cancha, sobre el césped, puede contrarrestar otro tipo de frustraciones políticas, económicas o culturales. ¿Acaso no es cierto? Claro que sí. Cuando se mezclan los fanáticos o el fanatismo, las supersticiones y el deporte, aparecen comportamientos extravagantes en los que cada afición se encomienda a su patrón benefactor, ¿sí? O sea, aquel ídolo que le beneficia y le provee todo lo que necesita aparentemente para solicitarle la victoria del local frente al visitante, ¿sí? Es cuando más rezos hay de parte de los feligreses de un equipo para con lo que es su diosito o su ídolo, ¿verdad? Por supuesto. En España, vuelvo y lo repito, se sigue dando con bastante frecuencia, pues, como escribe Juan Antonio Monroy. Juan Antonio Monroy, dice: España es madre y cuna del paganismo irracional, creadora de dioses que a lo largo de 9 meses se dan cita en los campos de fútbol. Que conste, Juan Antonio Monroy dijo esas declaraciones, que España hasta el día de hoy es la madre y la cuna del paganismo irracional. Se supone que son países del primer mundo, pero nos han demostrado que son irracionales. Prácticamente actúan como el salmista decía, actuaba como bestia. Dios tenga misericordia de esa sociedad. ¿Sí? Ahí se encarnan prácticamente en las masas que se entusiasman o se derrumban, gritan, aplauden, insultan, glorifican a través de aplauso, ¿verdad? Por supuesto, ríen, lloran, se estremecen, rezan como nunca antes a su Dios o blasfeman en contra de su equipo contrario según el recorrido y la dirección de la pelota, ¿verdad? Por supuesto.
Otro aspecto del deporte futbolístico es el de ser utilizado para sacralizar ciertos comportamientos éticos y sociales. ¿Qué significa esto? Cada sociedad humana posee un ideal moral, que aspira, pero que desgraciadamente en la vida real cotidiana se demuestra inalcanzable. Sí, una persona prácticamente con alto grado de disciplina, abstinencia de muchas cosas, pero al final es un modelo inalcanzable. Como dijera otro tipo de estudio, es una utopía. ¿Qué es una utopía? Un sueño inalcanzable. Un sueño inalcanzable social presente en el pensamiento de todos, en la que se estremecen valores y se mezclan valores prácticamente como el código de honor, la honradez y la generosidad, el altruismo y la camaradería, ¿sí? Así como el espíritu de sacrificio y la solidaridad con el fin de lograr un proyecto común que en justa competición conduzca al triunfo. Interesante. ¿Por qué razón? Porque se trata prácticamente de la idea de que el bueno, el que está jugando bien, el que actúa justamente o con justicia, al final debe vencer, debe ganar. El que juega con deportividad es menester que alcance la victoria. Y si pierde, se considera que moralmente ha ganado, ¿verdad? Por supuesto, porque todo lo ha hecho aparentemente bien. Pues bien, este ideal ético deportivo, que en realidad parece una ilusión, se mostraría posible y auténtico en el fútbol, cuando en realidad prácticamente la religiosidad olímpica buscaría con afán esa perfección casi trascendente a nivel social y también a nivel personal, pero en definitiva lo único que conseguirá alcanzar prácticamente sería las palabras de Mardone, ¿verdad? Por supuesto, una mentira social piadosa, una alta farsa por mucho esfuerzo que esté implementando. La existencia en el deporte prácticamente de la corrupción, el soborno, comercialización, consumismo y deslealtad lo convierten en una gran fábula humana, una ilusión prácticamente mística de lo que debería ser, pero no lo es. La práctica deportiva como ejercicio físico y medio de distracción, aclaro, la práctica deportiva como ejercicio físico y medio de distracción, no de fanatismo, no de religiosidad, no de culto, no de una fe barata. Sí, el ejercicio correcto puede enriquecer notablemente la salud de la vida humana. Pero cuando se deja de ser un medio y se convierte en el único fin de la existencia, que el deporte lo es todo y el centro de todo y lo más importante de todo, que hasta deja de ser el culto por poner la pantalla y mantener a la clientela bien, eso se vuelve el deporte divinizado, idólatra, sí, que puede llegar a constituir algo abominable a los ojos de Dios. ¿Me explico? Dejar de ir a la iglesia por tal de ver lo que es el fútbol es una religiosidad barata, y por si fuera poco, su culto divinizado es una abominación ante los ojos de Dios. Sí, cambiar el culto por el fútbol. Dejar ir al culto o lo que es el servicio por el fútbol. Promover lo que es el fútbol como algo importante y por sobre las escrituras o los principios bíblicos, eso es caer lo que es en la idolatría y divinizar lo que es un deporte y rendirle culto a dioses que no son dioses. Y al final estar practicando lo que es un sincretismo, como lo está haciendo la mayoría de pseudo sana doctrina. Que por un lado están hablando la escritura
Bueno, pero por otro lado están haciendo mezclas de fiestas y costumbres paganas, netamente antibíblicas. Lo están viendo tan normal, lo están normalizando como si fuera algo bueno, como los días de Noé. Así como mucha gente normalizó, ¿sí? Y volvió las cosas materiales como su prioridad. Así en los últimos días, mucha iglesia evangélica, muchos pastorcitos, sí, que ha salido de cementerios bíblicos o de seminarios netamente con ideología del culto imperial, sí, que promueven lo que son fiestas y costumbres paganas antibíblicas, haciendo un sincretismo netamente abominable ante los ojos de Dios. Todos y cada uno de ellos prácticamente han divinizado lo que es estos cultos y han promovido lo que es una religiosidad barata que se llama idolatría, también como parte del sincretismo que ellos promueven. Y al final, su evangelio simplemente es una mezcla de los santos con los paganos. Han demostrado que simplemente tienen un falso evangelio, distinto al de las escrituras, aunque tienen la apariencia de sana doctrina, de piedad, pero con sus prácticas, costumbres, ideas y pensamientos, idolatría y costumbres paganas como sus prácticas de divinizar lo pagano o lo mundano, simplemente con eso niegan lo santo y lo puro y al final dan a conocer y a demostrar que simplemente solo son infiltrados adentro de lo que es las iglesias evangélicas. Triste y lamentablemente demasiada idolatría cuando simplemente puede ser un medio de distracción en lo personal se refiere, no en lo multitud y en lo fanatismo que se está promoviendo hoy más que nunca. El culto y la religión del deporte, ¿sí? O la religión del deporte, la religión y el culto del deporte, ¿sí? La religión o el culto al deporte es lo que prácticamente está siendo lo que se está poniendo en primer lugar en la mente, como en el corazón, como en las prácticas, en estos días más que nunca, dentro de mucho pueblo que se dice ser conocedores de las escrituras, pero que a la larga está mostrando un sincretismo barato, pagano, mundano y mediocre. Un evangelio falso, disfrazado de sana doctrina, pero que al final es un evangelio anatema. Bien, bendiciones a todos. Es corta lo que es esta breve información y detalles acerca de la religión o el culto del fútbol o el deporte más que todo, que incluye lo que es el fútbol, ¿verdad? Por supuesto. Y pues, que Dios nos ayude. El Señor, que Hashem tenga misericordia prácticamente de los suyos y no permita que los suyos caigan en idolatría, en un fanatismo bárbaro, en unas costumbres o fiestas o tradiciones que Dios mismo, que Hashem, que el Señor mismo aborrece. La paz del Señor y pues bendiciones a todos. Shalom.